¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, jueves 7 de febrero. Reinhard Silberberg, embajador de Alemania en España. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plato de Vía V. Bueno, Alemania se ha convertido, por lo menos para los españoles, en un referente de seriedad, de rigor, de saber hacer las cosas bien. ¿Son tan perfectos ustedes? No, no somos nada perfectos. Afortunadamente, nosotros también tenemos nuestras faltas. No funciona todo tan bien en Alemania como los demás creen. Hay la sensación, sin embargo, de que es así. ¿A qué cree que se debe ese, no sé si ya estereotipo que se está creando en relación con Alemania? Pues Alemania pasó por una crisis muy dura hace 10 años. Era una crisis económica y tuvimos que hacer muchas reformas. Y si uno compara la agenda de la España de hoy, es exactamente la misma agenda que nosotros trabajamos hace 10 años. Un poco por eso vienen las similitudes, quizás, o la referente, que España se esté convirtiendo en un referente, Alemania para España, quiero decir. Sí. ¿Cree que viene de ahí? ¿De qué reformas estamos hablando? En Alemania tuvimos que reformar el mercado laboral. Tuvimos que reformar el sistema de pensiones. La administración pública, quiere decir evitar duplicidades. Fue más o menos la misma agenda que el gobierno de España está siguiendo en estos días. Hay un mensaje de optimismo en sus palabras, en el sentido de que esto va a tener consecuencias buenas a medio o corto plazo. Pues es muy curioso, mis compatriotas confían más en el futuro de España que muchos españoles mismos. Eso se vio en una cumbre que tuvimos con la participación del sector privado el año pasado, con la participación de los ejecutivos de las grandes empresas alemanas, y ellos se mostraron muy, muy optimistas. No al futuro inmediato, pero a un futuro a mediano o largo plazo. Hay, sin embargo, un debate bueno, que últimamente, en los últimos meses, en las últimas semanas, es especialmente intenso, que tiene que ver precisamente con las políticas de austeridad y con las políticas de control del déficit. Incluso ha habido voces desde el Fondo Monetario Internacional que alertan de que, bueno, austeridad bien, control del déficit bien, pero hasta un punto nada más. ¿En qué posición está usted? ¿Cree que se está apretando demasiado? Yo creo que no. Lo que hay que combinar es política de austeridad con elementos que creen empleo y crecimiento económico. Y exactamente eso estamos haciendo. Por ejemplo, en Bruselas decidimos de lanzar un programa de crecimiento y para el empleo en el valor de 120.000 millones de euros. Este programa se está implementando poco a poco. No se puede implementar de un día al otro, sino eso necesita su tiempo. Y la combinación de reformas estructurales con estos elementos de crecimiento creo que van a dar frutos. Por el desempleo hablaremos enseguida, porque sin duda es el principal problema que tiene en estos momentos España, pero por hablar de lo que está pasando en las últimas horas, en el caso de España, a la crisis económica se ha unido una crisis política relacionada con la corrupción. ¿Qué efecto cree que va a tener bueno, este ambiente que estamos viviendo en estas últimas semanas en la crisis económica y en la sensación general que siente la sociedad española en estos momentos? Pues no corresponde a un embajador de comentar casos singulares, pero corrupción la conocemos en todos los países, en todas las sociedades. Y nosotros todos los ciudadanos estamos obligados a luchar contra ello. Bueno, el papel de Alemania está siendo reforzado, se ha visto reforzado como consecuencia de la crisis económica. Pues no se puede negar, mi país tiene un peso por la fortaleza de su economía, sin duda. Pero nosotros siempre insistimos en tomar las decisiones conjuntamente. Alemania no va a imponer su visión, sino le estamos discutiendo con los amigos, con los países socios de la Unión monetaria para el mejor futuro. Hablábamos del desempleo antes y efectivamente el paro es un problema en toda Europa en estos momentos, no específicamente en Alemania, pero sí en el conjunto de la Unión, y un problema terrible en el caso de España, más del 50% de paro juvenil, 6 millones de personas sin empleo. Bueno, bajo su punto de vista, ¿qué ha pasado en España para que lleguemos a esta situación? ¿Qué singularidad hay en la economía española para que haya provocado todo este ejército de desempleados?
Pues la singularidad española quizás es la burbuja inmobiliaria que existía aquí hace pocos años y ahora se desinfló el sector de la construcción y ese sector creó mucho desempleo. Sí. Otra singularidad, no es una singularidad, pero ahí España puede mejorar, es en la educación vocacional, entrenamiento vocacional. En Alemania el paro juvenil es alrededor del 7%, mucho más bajo que aquí en España. Sí, infinitamente más bajo. Y eso se debe también porque los jóvenes reciben todos una formación profesional. Sí. Esta formación que ahora España está tratando de imitar, digamos. ¿Por dónde tendría que ir el futuro? ¿Por dónde cree que tienen que estar bueno, los resortes para invertir esta situación? ¿Cuáles son las oportunidades que tendría España o las singularidades en las que tendría que detenerse para que esta dinámica tan diabólica se detenga? Pues la mejora no viene de un sector solamente. Hoy con el señor alcalde de La Coruña hablamos del turismo alemán, y yo creo que España todavía tiene un gran potencial. Cuando yo veo el turismo alemán, se limita a las costas mediterráneas y a las islas. Pero hay ciudades maravillosas como La Coruña, Santiago, Lugo, o Salamanca, Toledo, y ahí yo no veo turistas alemanes, muy pocos. Mientras las ciudades italianas están llenas de alemanes. Porque ¿cuál es el conocimiento que sus compatriotas tienen de España? Y me refiero ahora del turismo. ¿Se sigue identificando España con ese turismo de sol y playa, que sí que efectivamente es conocido por Alemania, pero mucho menos conocido, por ejemplo, la oferta que pueda tener Galicia, que es distinta? Sí, España es sol y playa. Para muchos alemanes van ahí para buscar el buen tiempo, pero hay otros alemanes, una categoría de alemanes que buscan cultura, que buscan gastronomía, y que quieren escuchar música, buena música. Y ahí Galicia tiene una oferta maravillosa. Una gran oportunidad. ¿Qué puede hacer Alemania por España? Pues nosotros podemos hacer varias cosas. Una es la demanda interna alemana. Nosotros hemos pasado durante muchos años con salarios estables, un crecimiento negativo. En los últimos 2 años los salarios y sueldos subieron bastante, sí. Y quiere decir que los alemanes tienen más dinero en el bolsillo. Una parte siempre va a la caja ahorrado y la otra parte lo están dispuestos a gastar, sea en el turismo o sea en compras. ¿Cuál es el secreto del éxito de Alemania? ¿Por qué Alemania ha resistido mejor este tsunami, este vendaval de la crisis económica? Pues el secreto es el tejido industrial que tenemos, muchas empresas muy especializadas, muchas no son conocidas, pero son líderes en su mercado especializado y este tejido industrial nos ha salvado en esta crisis. Las exportaciones han crecido, ante todo en países como India, China, Brasil. Y esto nos ha salvado. Bueno, estamos hablando sobre todo de economía, pero la crisis económica tiene una consecuencia social también, que crea bueno, mucho desasosiego y muchos problemas prácticamente de supervivencia entre la gente. Creo que usted está especializado en este tipo de dinámicas sociales, entre otras cosas. ¿Qué tipo de sociedad cree que va a salir de toda esta crisis económica? Se habla de la posibilidad incluso de que haya una generación perdida, que se descuelgue del futuro. Nuestros hijos, y hablo de los españoles específicamente, me consta que usted conoce muy bien nuestra sociedad, ¿vivirán peor que nosotros, que es uno de los titulares que está arrojando la crisis económica? Pues esto salió en Alemania hace 10 años, exactamente lo mismo, nuestros hijos no van a vivir tan bien como nosotros. Yo creo que el ejemplo de Alemania dice claro, no tiene que ser así. España tiene muchas posibilidades, tiene sectores muy innovadores, tiene empresas muy exitosas, estamos aquí en La Coruña, Inditex, por ejemplo, que es un gran éxito en todo el mundo, en mi país también. España tiene sus posibilidades y yo no hablaría de una generación perdida. Yo tampoco hablo de países periféricos, porque son nuestros hijos. Y no la voy a llamar una generación perdida. Claro, tiene un futuro. Pero ¿cómo convencemos a un joven de 22 años que se ha formado, que ha comprado, digamos, el discurso de que la formación garantiza el futuro y que en estos momentos forma parte de ese batallón de desempleados a los que estamos invitando a que se marchen porque aquí no tienen futuro? ¿Qué hay que decirle a estos jóvenes?
Pues buscar trabajo en el extranjero es una posibilidad. En Alemania tenemos escasez de mano de obra calificada. Buscamos ingenieros, buscamos médicos, especialistas en tecnología de comunicación. Y muchos españoles piensan, bueno, entonces estos chicos están perdidos para nosotros. Los que han vivido el 5.º invierno en Alemania piensan en regresar. Y cuando hay oportunidades aquí, seguramente muchos van a regresar. Claro, pero es un cierto fracaso como sociedad que nuestras personas mejor formadas tengan que marcharse porque aquí no pueden encontrar un futuro. Pues sí, un cierto fracaso es. Eso tiene mucho que ver con la burbuja inmobiliaria. Muchos recursos se invirtieron en este sector y otros sectores no se invirtieron en otros sectores. Y eso hay que arreglarlo ahora y eso dura unos años, eso es cierto. Bueno, nos llamaba mucho la atención ayer una noticia que venía desde Alemania y que tiene que ver con el sector financiero, con el sector bancario, esa decisión bueno, de controlar de una forma muy estricta a los directivos de las entidades financieras, incluso con la posibilidad de que vayan a prisión en el caso de que se demuestre que la gestión de los bancos fue mala, digamos. ¿Cómo está viviendo lo que está pasando aquí con el sector financiero? El escándalo, por ejemplo, de las indemnizaciones multimillonarias que cobraron exdirectivos que finalmente llevaron a las entidades a la ruina y esa inyección permanente de dinero público a los bancos. Pues también en Alemania tuvimos que rescatar bancos. Lo hicimos nosotros solos sin la ayuda de los socios europeos, pero también hubo bancos que fueron gestionados muy mal y los tuvimos que rescatar con muchos miles de millones. Ese proyecto de ley que ahora el gobierno lo va a enviar al Parlamento, es una consecuencia de esa mal gestión de los bancos y es un compromiso que hemos hecho todos los países de los G20, de mejor controlar el sector bancario y de evitar que se vuelva una crisis de este tipo. Llama la atención que sea Alemania la que va de avanzadilla en este asunto. En España nos gustaría, no hay algo de ejemplaridad, digamos, en este tipo de decisiones. Está siendo demasiado lento el Parlamento español, el Ejecutivo español en impulsar este tipo de medidas tan ejemplarizantes, decía. Yo no voy a comentar el labor y el trabajo del Parlamento español. Yo solamente me puedo referir a lo que estamos haciendo en Alemania. Esa ley también prevé que los bancos tienen que separar claramente su negocio con el cliente normal de su función como banco de inversión. Esto es también para proteger los ahorros de la gente, ¿no? Es una ley muy importante. Muy interesante, señor. Alemania también es un referente cuando hablamos del sistema financiero en lo que tiene que ver con las famosas cajas de ahorros. Se habla muchas veces de ese modelo similar que existe en los Länder alemanes. Aquí en España se ha optado por desmantelar el sistema de cajas de ahorros prácticamente, por lo menos con el concepto inicial. ¿Cree realmente que era un modelo inválido aquí en España, el de las cajas de ahorros? Bueno, eso no lo puede ser, pero hay una gran diferencia entre las cajas de ahorros de España o las antiguas cajas y las cajas de ahorro en Alemania. En Alemania las cajas de ahorro son locales. La caja de ahorro de Hamburgo está en Hamburgo, pero no está en Múnich ni en Colonia. Y quiere decir que son entidades muy pequeñas. Hay solamente una que tiene una balance más que 30.000 millones de euros, que es la de Hamburgo. Todos los demás son más pequeños y locales. Y estas cajas de ahorros dan el crédito a la pequeña y mediana empresa. Bueno, el origen de las cajas de ahorros españolas era un poco esto, que al final hubo una especie de obesidad del sistema que acabó como acabó. Pero el modelo, en principio, ¿a usted le parece correcto? Este tipo de entidades pequeñas que atienden a una comunidad determinada, a una zona concreta, ¿le parece correcto ese modelo? Están muy cerca al cliente, conocen la empresa, la acompañan durante décadas, saben muy bien la fortaleza, también las debilidades de las empresas locales y pueden aconsejar e invertir. Aquí en la prensa española muchas veces leo de problemas escondidos de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros en Alemania no tienen ningún problema. Tuvimos problema con los bancos de las comunidades, que es otra cosa, y esos las tuvimos que rescatar siempre bajo la vigilancia de la Comisión Europea. Hablábamos antes de que efectivamente España está mandando mano de obra a Alemania
y Alemania básicamente está mandando a turistas a España. El pasado lunes, en esa cumbre bilateral que llevó a Mariano Rajoy hasta Berlín, lo dijo incluso en la rueda de prensa que mantuvo con la canciller alemana. ¿Hasta qué punto condiciona la relación entre los dos países esa asimetría, el hecho de que España tenga que mandar mano de obra a Alemania y Alemania mande turistas a España? Pues nosotros seríamos muy felices de tener 9 millones de turistas españoles en Alemania cada año. No, claro, a los alemanes les gusta el sur. Es España, es Grecia, es Italia, Portugal, o incluso más lejos, y le gusta venir. Y Alemania, en la situación actual, ofrece oportunidades en el mercado laboral. Y lo último también tiene que ver con la demografía de mi país. Todos nuestros países son sociedades envejeciendo, y Alemania ha avanzado mucho ya en este proceso. Quiero decir, hay más pensionistas que disponen de mucho dinero y de mucho tiempo para pasar vacaciones y menos mano de obra. Así que eso es un proceso normal. En la Unión Europea tenemos las libertades básicas, y una libertad es buscar trabajo donde quieras. Y yo no lo veo mal. Bueno, supongo que en diplomacia el feeling es importante. ¿Cómo es el feeling entre Mariano Rajoy y Angela Merkel? ¿Cómo han conectado? Pues muy bien. Lo hemos visto en la última cumbre en Berlín. Yo acabo de venir de Berlín. Fue un encuentro muy amistoso entre los dos. Son del mismo grupo político, sí. Se entienden bien, tienen las mismas visiones, cómo superar la crisis. Así que perfecto. Ya sé que usted es embajador, pero desde aquí tenemos la sensación de que Angela Merkel es casi la jefa de Mariano Rajoy. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Así de radical me lo dice. Sí. Así de tajante. Claro. Sin matices. Sí, no, es así, son amigos, son socios, y de vez en cuando no tenemos la misma opinión, pero entonces discutimos y siempre encontramos soluciones. Me consta que es usted un europeísta convencido y estamos en un momento complicado, lo que se ha venido a llamar la hora de los tecnócratas, con ese movimiento que se ha hecho en Italia con la llegada de Mario Monti a través de un mecanismo particular que no fue exactamente a través de unas elecciones. ¿Qué le parece esto? ¿Qué coste va a tener que los ciudadanos europeos tengamos que asumir que a veces hay que tomar decisiones tan particulares como esta, que un gobernante no sale directamente de las urnas, sino que es puesto ahí de otra manera? ¿Qué le parece esto? Pues eso puede pasar, ¿no? También en otros países puede pasar que un jefe de gobierno tiene que dimitir, entonces habrá otro. Eso es un proceso normal. Ahora tenemos elecciones en Italia muy pronto y después vamos a tener un presidente del gobierno elegido como debe de ser. Pero no hay un paso atrás en esto, que en Europa, que se supone que había conseguido determinadas cosas, haya que tomar estas decisiones o estos caminos un poco alternativos a lo convencional o lo que sería deseable. Bueno, esa decisión la han tomado los italianos. Sí, sí, claro, efectivamente. Pero hay un fenómeno que es relativamente nuevo. Esta crisis nos ha enseñado que tenemos ya una política interior europea. Porque las decisiones que se toman aquí en Madrid nos afectan en Alemania y viceversa. Las decisiones de París los afecta a la gente en Lisboa y en Atenas. Y quiere decir que tenemos una política interior europea, y yo creo que está creciendo una opinión pública europea. Porque cuando un funcionario o un ministro en Berlín dice algo, un minuto después se puede leer aquí en la prensa digital. Y esto es algo nuevo. Habla de esa opinión pública europea, de esa compartir decisiones, pero a veces en España lo que tenemos la sensación es que en realidad lo que estamos es intervenidos por la Unión Europea, que no hay ese flujo de igual a igual, sino que aquí las decisiones se toman fuera, pero que nosotros no tenemos la misma capacidad de influir en decisiones que competen a otros países. ¿Qué le parece esta sensación que tenemos los españoles? Yo creo que esa sensación es falsa. Yo conozco a mis colegas aquí en el gobierno en Madrid, conozco a los ministros, son muy activos en los consejos. El presidente va al Consejo Europeo, vamos a tener uno esta semana, uno muy importante.
No, eso no lo veo así. Bueno, decía que es usted un europeísta convencido, ha formado parte de esa estructura desde hace muchos años, fue la mano derecha de Gerhard Schröder en toda esta construcción de Europa. ¿Ha fallado en algo la Unión Europea o han sucedido cosas que no estaban en el guión? Sí, yo creo que esta crisis nos ha hecho claro que los tratados de Europa tienen un gran fallo. Nosotros tenemos el euro, tenemos una política monetaria comunitaria, es que dice el Banco Central Europeo, pero no tenemos una coordinación de la política económica y social. Y ahí en esto tenemos que trabajar, y esto es exactamente en el calendario de los jefes de gobierno y Estado que lo van a discutir. A nuestra opinión hay que tocar al tratado para mejorar la coordinación en estos ámbitos, y eso incluye la política social, política de trabajo, la política de sanidad y otros. Tenemos que coordinar mejor, porque las decisiones nacionales afectan a todos los demás. En cualquier caso, está en su momento más delicado la Unión Europea, y me estoy refiriendo también ahora a esa decisión de Gran Bretaña de decidir si continúa o no continúa. ¿Estamos en un momento especialmente complicado, especialmente tenso? Sí, es un momento muy complicado. Los países de la zona euro ven claramente que necesitan más integración en la política de economía, en política social. Y hay otros países que quieren menos integración, como el Reino Unido. Y esto hace la situación bastante complicada. Si Reino Unido saliera de la Unión Europea, ¿habría un problema para el conjunto de la Unión? Yo creo que por lo menos es en nuestro interés que el Reino Unido quede en la Unión Europea. En muchos ámbitos es un socio que lo necesitamos simplemente, por ejemplo, en la política de defensa. Una defensa europea sin el Reino Unido sería distinta, muy distinta, por lo menos. Muy distinta. Bueno, me consta que conoce bien Galicia, no vamos a entrar en detalles, pero me consta que conoce bien Galicia. Desde el conocimiento que tiene de esta tierra, ¿qué singularidades cree que tenemos aquí que nos pueden ayudar a salir de la crisis económica de una forma distinta, a lo mejor a otras zonas de España? Pues yo me enamoré de Galicia por varias razones. Es la cultura, la literatura, Rosalía de Castro, la gastronomía. Y Galicia tiene una oferta muy especial, pero lamentablemente poco conocida en Alemania. Yo creo que, y de eso hablamos hoy también en el Ayuntamiento de La Coruña, promover el turismo alemán. Hay un gran potencial aquí. Muchos alemanes les gusta comer bien, y marisco de Galicia tiene mucha fama. Y por eso yo estoy aquí siempre. Cuando llegó a Galicia, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Fue un sitio desconocido? ¿Usted también creía que España era otra cosa distinta y esto no respondía al estereotipo que usted tenía de lo que era España? Creo que fue en torno a finales de los 60, creo que fue cuando llegó a España por vez primera. Cuando llegó a Galicia, no sé en qué año fue, pero ¿qué le sorprendió? La gaita. La gaita. Yo no he esperado la gaita en España. Ah, no. No, la guitarra sí, pero la gaita no. No sabía de esa conexión con otras zonas de Europa. ¿Le gustó en principio? ¿Le pareció un sitio interesante? Muy interesante, muy interesante. Y más, a mí no me gusta tanto el calor, me gusta el clima más moderado, y el verano en Galicia es maravilloso. Bueno, la semana pasada ustedes recordaron los 80 años de la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania. Hubo discursos de la canciller advirtiendo que la democracia y las libertades no es algo que esté garantizado al 100%, e incluso interpretaciones y discursos de Andreas Nakama, creo que se llama, el responsable del Centro de Documentación Topografía del Terror, diciendo que esto pasó y que puede volver a pasar. ¿Qué lecciones hay que sacar de aquello que sucedió, de aquello tan terrible, de aquella época tan oscura, que por cierto hay gente que está comparando con lo que pueda estar pasando ahora, aquellos años 30 en el contexto europeo con la situación actual de Europa? Pues la lección primera creo que es que nosotros, los ciudadanos, tenemos que defender nuestra democracia. La democracia tiene enemigos y nosotros siempre tenemos que estar en alerta, y cuando vemos que los enemigos de la democracia se levantan, nosotros también. Nos tenemos que levantar para defender esta democracia con todas las libertades, la libertad de expresión, la libertad de religión,
Eso es, creo que la primera lección. Está muy presente en Alemania todo aquello que pasó, o sea, hay una revisión, digamos, permanente, un recuerdo permanente de aquello, supongo que para que no vuelva a pasar, lógicamente. Sí, lo hay. Esos 12 años del régimen nazi fueron los peores de nuestra historia y en todas las escuelas, en todos los colegios ya los niños aprenden esta temporada de nuestra historia y nosotros tenemos que vivir con esta historia y la mejor manera es siempre recordar lo que había pasado. Bueno, me gustaría prácticamente terminar con un mensaje, no sé si de optimismo o de pesimismo, usted me dirá, con respecto al futuro. ¿Qué futuro le queda y va a tener Europa, señor embajador? Pues yo creo que va a tener un buen futuro. El mundo está cambiando, nuevos poderes como el Brasil, China, India, Turquía, y nosotros solamente tenemos una posibilidad de defender nuestros intereses y nuestros valores si seguimos en el proceso de la integración. Y yo creo que es la convicción de la gran mayoría de nuestros ciudadanos. Por cierto, no sé qué le pareció el fichaje de Pep Guardiola por parte del Bayern de Múnich. Muy bien. Estará deseando ver el primer encuentro. ¿De quién va a ir? No, va muy bien. El Bayern Múnich este año es el equipo más exitoso de Alemania, sí. Está en Champions League, está en la Copa Nacional y en primer lugar de la Liga. Y el año que viene con Guardiola es uno de los candidatos favoritos para la Champions League. Lo ha encajado, le ha gustado mucho a Alemania ese fichaje, tengo entendido, sí, ¿no? Y a la ciudad de Múnich en particular, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, señor embajador, un auténtico placer, de verdad, que nos haya atendido esta noche y muchísima suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pequeña pausa de publicidad, a la vuelta hablaremos de actualidad, ya saben por dónde pasa, básicamente Luis Bárcenas, y continuaremos con la resaca de lo que ayer pasó en Ourense con el expresidente de la Diputación de Ourense. Enseguida volvemos.